Hola chicos, ¿cómo están? ¿Listos? Hola, sí. Muy bien chicos, pues vamos a comenzar. Miren, eh, vamos a seguir avanzando con nuestro temario sobre la parte de los elementos que hasta el momento hemos analizado. Pues bueno, como pueden darse cuenta, todo lo que hemos estado analizando pues tiene que ver con la generación y la conducción de la electricidad. Hemos estado trabajando sobre el origen de la corriente eléctrica, que es el campo eléctrico, la energía, que es el voltaje, y ahora vamos a empezar a analizar algunos elementos que nos permitan pues conocer el funcionamiento de las máquinas electromecánicas que existen en cualquier edificación, en cualquier elemento de vivencia humana. Entonces, antes de empezar con los temas, quisiera platicarles por qué vamos a introducirnos a estos temas ahora del magnetismo. Y sucede que, además de la electricidad, un fenómeno muy relevante es el magnetismo, que nos permite aprovechar su forma de interactuar con las cargas para poder generar movimiento, generar el desplazamiento de algunos elementos. ¿Qué tal, Isaac? ¿Qué tal, Isaac? Oye, por colocarse la playera para poder seguir en clase. Muchachos, pedirles su apoyo para poder activar su video, para tener visibilidad de ustedes, estar en condiciones apropiadas para la sesión. Es adecuado nada más para poder tener ahí contacto con ustedes. Gracias, Ana Lucía, gracias, Gerardo, gracias, Jorge, gracias, Fabricio. Juan, les agradezco mucho. Muy bien. Bueno, ¿qué tipo de máquinas electromecánicas tenemos? Seguramente en su proyecto han considerado agregar pequeños bombas de agua que nos permitan elevar la presión del agua y hacer llegar a diferentes niveles de la cisterna o del sistema de almacenamiento. Pues bueno, uno de los elementos electromecánicos pues son las bombas de agua. Las bombas de agua se componen de una propela, de un propulsor y de un motor eléctrico. En la parte trasera pueden notar el motor eléctrico y en la parte frontal está la propela, una biela que nos va a permitir impulsar, incrementar la presión, elevar la velocidad de agua, del agua que circula para poder hacerla llegar a otros lugares. A final de cuentas, la base del funcionamiento de la bomba de agua pues es un motor eléctrico. Si desconectamos la propela de la parte posterior, pues lo que vemos es un motor eléctrico, una carcasa metálica que tiene un embobinado y una serie de componentes magnéticos que lo único que hacen es hacer girar, hacer un movimiento rotacional, y el movimiento rotacional junto con el diseño de la propela nos ayuda a impulsar el agua hacia niveles superiores. ¿Qué otro tipo de máquinas ustedes han observado al interior, muchachos, de los elementos de constructivos que tenemos? ¿Alguna otra máquina que ustedes hayan observado? Chicos. Un aire acondicionado. Los aires acondicionados, muy bien. Los aires acondicionados también tienen otro tipo de funcionamiento. Déjenme de una vez me paso a los aires acondicionados. Por aquí, no lo coloqué. Bueno, coloqué un refrigerador, pero es semejante. Bueno, los aires acondicionados también son elementos que tienen un compresor. El compresor ayuda a que el aire circule eh, por la línea de conducción del aire acondicionado para poder disminuir la temperatura. Bueno, trabajando también con la parte del movimiento del agua, pues también tenemos presurizadores. Sirven de una manera distinta para elevar la presión de la tubería. Funcionan con un motor eléctrico, lo pueden ver de color naranja en la parte trasera. Aquí pueden ustedes observar que está nuestro motor eléctrico. Y en la parte superior no tiene una propela de aire para poder elevar la presión del agua, sino más bien aquí tiene un compresor, ¿sí? Un émbolo que ayuda a fluir aire hacia este contenedor para elevar la presión del aire, y eso a su vez va a introducirse ese aire adicional a la tubería de agua para poder incrementar la presión de la tubería. Bueno, es otro elemento que nos ayuda a tratar de generar el movimiento del agua, pero con una forma distinta a través de un presurizador. ¿Qué otra máquina tenemos? Tenemos
nosotros en nuestras edificaciones. También tenemos por aquí transformadores, ¿sí? Los transformadores que nos van a permitir cambiar el voltaje que se tiene de una línea de conducción. No todos los elementos eléctricos funcionan al mismo voltaje. Es necesario modificar la energía eléctrica para poder tener elementos adecuados. Por ejemplo, hay refrigeradores que trabajan a 220, hay radios que trabajan a 5 volts, 15 volts, 12 volts, 9 volts. Y bueno, nuestra alimentación, al menos de corriente alterna, siempre es 110 volts. Entonces tenemos que acompañarlos de una serie de transformadores que nos permiten modificar el voltaje de cada uno de ellos. Los teléfonos celulares se cargan, la mayoría de ellos, a 5 volts. Las computadoras trabajan alrededor de 9, 12 volts. Entonces, pues dependiendo de lo que tengamos en nuestra vida de alimentación, pues tendremos que acompañarlos con estos dispositivos. La mayoría de ellos son externos, se manejan en las máquinas, pero cuando ya tenemos fijo nosotros un elemento de estos, pues tenemos que acompañarnos de un transformador para hacerlo funcionar. Seguramente en los centros comerciales, sobre todo aquellos que quieran suministrar energía, cuando existe una falla de energía, pues necesitamos acompañar de un generador eléctrico, ¿sí? Cuando perdamos la energía, se tiene que contemplar una nueva forma de generar electricidad y tenemos que introducir este dispositivo para poder suplir esa carencia, ¿no? Los generadores eléctricos funcionan en forma inversa que un motor. El motor eléctrico, introducimos electricidad y generamos movimiento. En el generador eléctrico, al revés, introducimos nosotros de alguna forma movimiento y debido a la inducción magnética que vamos a estudiar, producimos cierta electricidad. Vamos a ver cuáles son las características de este funcionamiento. Este es un generador de un centro comercial. En realidad, lo más aparatoso es el motor diésel, que nos va a ayudar a darle movimiento al rotor. Dentro del rotor, el generador, se encuentra una carcasa metálica, varios embobinados y unos imanes permanentes para que podamos extraer electricidad, ¿no? Esta es una pequeña planta de luz de gas de diésel para poder suministrar la corriente eléctrica de nuestros dispositivos. Bueno, ¿cómo funcionan ellos? A través del principio de inducción magnética, que vamos a comprender y analizar cómo es que estas máquinas logran producir electricidad. Y bueno, existen otras máquinas como son como bien comentaron ustedes, los mini splits. Los mini splits y los refrigeradores, que el principio básico es equivalente, solamente que uno reduce la temperatura de manera muy importante, el otro solamente el aire, ¿no? Un refrigerador también tiene un compresor. Ese compresor tiene un motor eléctrico que ayuda a mover el fluido refrigerante dentro de las líneas de enfriamiento del refrigerador, y ese movimiento trata de extraer el calor del interior del refrigerador para poder enfriar el gas y continuamente estar introduciendo el líquido a menor temperatura para extraer el calor del gabinete del refrigerador. Al final de cuentas, todos ellos utilizan motores eléctricos, algunos con eficiencias muy altas, otros recientemente trabajan con compresores de baja fricción que se llaman inverters para controlar la corriente y el voltaje y de alguna manera ser más eficiente en el consumo de electricidad. Y finalmente, un elemento también importante, pues son los interruptores diferenciales. Estos interruptores, que son diferentes a las pastillas termomagnéticas, nos ayudan a controlar la corriente eléctrica y sobre todo cuando tenemos elementos muy delicados o tenemos que cuidar la corriente eléctrica, pues necesitamos que la diferencia entre la corriente que estamos utilizando y la que regresa no sea muy grande para evitar algún daño, ¿no? Entonces se le llaman interruptores diferenciales, que también funcionan con los mismos principios que los generadores eléctricos. Entonces vamos a estudiar cada uno de ellos, vamos a entender cómo funcionan e introducirlos en nuestro diseño de nuestra instalación eléctrica. Muy bien, chicos, pues vamos a presentar en primer lugar por aquí un pequeño fragmento. Pues lo voy a colocar aquí en pantalla para que lo podamos visualizar, del funcionamiento de los motores. Como pueden darse cuenta, los motores eléctricos pues son una de las máquinas más comunes que se van a utilizar para diferentes elementos. Es el caballito de batalla, si lo quieren ver así, para poder
para poder analizar y poder generar máquinas magnéticas. Ok, déjame compartir pantalla. Ahí va. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Sí. Bien, es un pequeño video, son 5 o 7 minutos para platicarnos sobre el funcionamiento de lo que se genera en un motor eléctrico. ¿Sí es? Vamos a escucharlo y de ahí vamos a empezar nosotros a formalizar algunos de los elementos. Vamos a ver qué elementos componen el motor eléctrico y de ahí empezar a trabajar con ellos para poder justificar su funcionamiento. ¿Ok? Voy a empezarlo a correr. Es pequeñito para que lo vayamos analizando juntos. Corre el video, chicos. Rafael, ¿no se escucha? ¿Se escucha, muchachos? No. No. ¿Ahí? Creo que le dio a compartir sin audio. Ok, vamos a ver. A ver, chicos. Veamos. En la actualidad hay varios tipos de motores eléctricos, pero por el momento nos vamos a fijar solo en los motores de corriente continua. Y para construir uno vamos a viajar en el tiempo para buscar los elementos necesarios. Creo que no tan atrás. Para conseguir un motor eléctrico obviamente necesitamos energía eléctrica, específicamente una fuente de corriente continua. Y en 1800 Alessandro Volta desarrolló las primeras baterías, así que nos vamos a llevar esto para poder encender nuestro motor. En 1820 Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica podría generar un campo magnético. Esto es especialmente importante porque es esta relación la que permite convertir energía eléctrica en energía mecánica. En términos simples, al moverse una carga eléctrica por el cable genera un campo magnético a su alrededor, siguiendo la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha nos dice que cuando hay una carga en movimiento, imaginen que esto es una carga que avanza en dirección del dedo pulgar, se genera un campo magnético en la dirección del resto de los dedos, es decir, para allá. Por el contrario, si este avanza hacia el otro lado, el campo magnético sería hacia el otro lado. Fácil. Ahora volvamos a la Matrix. El campo magnético generado por la corriente en movimiento interactúa con el campo magnético generado por otras cargas, como las presentes en una brújula, provocando que estos se intenten alinear. Pero sobre este tema en específico les puedo recomendar un video de Charlie Labs que les dejaré en la descripción. Utilizando el conocimiento de Ørsted, en 1822 Peter Barlow construye lo que es reconocido como uno de los primeros motores eléctricos, el cual estaba compuesto por nuestra batería, cables, una rueda de cobre, un poco de mercurio y un imán. En este aparato, todos los elementos, menos el imán, forman un circuito simple para la corriente, con la característica especial de que puede seguir en contacto aún estando en movimiento la rueda. De esta manera, al agregar el imán, que genera un campo magnético entre sus dos polos, y dejar que la corriente sea transmitida a través del circuito utilizando la trayectoria más corta, es decir, entre el eje de la rueda y la bolsa de mercurio, se genera un nuevo campo magnético, el cual interactúa con el del imán, produciendo movimiento. El único problema de este motor es que el torque generado no era muy alto y por lo mismo no era útil para aplicaciones reales. Así que vamos a buscar ayuda con nuestro amigo William Sturgeon, quien hizo los siguientes dos grandes aportes al desarrollo del motor eléctrico de corriente continua como lo conocemos hoy en día. En 1824 inventó los electromagnetos, es decir, piezas que funcionan de manera muy similar a un imán, pero cuyo campo magnético es inducido por una corriente eléctrica. Básicamente tomas una barra de hierro, la enrollas con un cable que posee un recubrimiento aislante para que no entre en contacto consigo mismo y dejas que pase la corriente, la cual, nuevamente siguiendo la regla de la mano derecha, genera un campo magnético que pasa por el centro de la barra de hierro. De esta manera, el campo magnético obliga a las cargas de la pieza de hierro a ordenarse como si fueran un imán, el cual al ser curvado genera una réplica perfecta de los imanes en forma de U originales, como el utilizado por Peter Barlow. Pero con ciertas ventajas, como poder variar la fuerza del campo magnético dependiendo de la corriente utilizada o la cantidad de vueltas del cable, o poder activar y cancelar el campo magnético a voluntad. Tomando esto en cuenta, podríamos construir un aparato como este, el cual por un lado posee un electroimán fijo y por el otro un electroimán apoyado en un eje móvil.
Tendríamos dos posibles situaciones. Si los polos de los electroimanes que se encuentran uno frente del otro son diferentes, es decir, uno positivo y uno negativo, los extremos se atraerán y quedarán en una posición estática. Por otro lado, si los polos fueran iguales, estos se repelirían y serían atraídos por el extremo opuesto del imán fijo hasta volver a quedar en una posición estática. El único problema con esto es que si se quiere que el motor siga girando, tendríamos que estar cambiando la conexión de los cables por cada media vuelta que dé el eje, y lamentablemente en algún momento los cables van a quedar enrollados en el eje impidiendo su movimiento. Y es precisamente aquí donde viene el segundo gran aporte de William Sturgeon, que en 1832 inventó el conmutador, el cual consistía en hacer que el eje se encargue de invertir la dirección de la corriente que pasa por el cable del electroimán. Para lograrlo conectó los cables del electroimán a dos placas que rodeaban el eje, pero sin que éstas hicieran contacto entre sí, las cuales a su vez estaban conectadas a la fuente de corriente continua solo mediante presión, es decir, podía rotar libremente. De esta manera, cada vez que el eje rotaba 180 grados, los contactos cambiaban a la placa que se encontraba en el extremo opuesto del eje, y por lo tanto la polaridad del electroimán era invertida, manteniendo este ciclo de movimiento y cambiando de polaridad indefinidamente. Ahora estamos más que capacitados para volver a la actualidad y ver cómo funciona un motor eléctrico hoy en día. Si tomamos un motor eléctrico de corriente continua, nos vamos a encontrar con lo siguiente. En el exterior existen dos posibilidades dependiendo del tamaño del motor. Para motores más pequeños es probable encontrar dos imanes, mientras que para motores de mayor tamaño es más probable encontrar electroimanes, también conocidos como estatores, los cuales, independientemente de cuál se utilice, generan un campo magnético alrededor del eje. Luego, en el interior tendremos un eje con el conmutador y la conexión con la fuente de corriente continua, la cual, recordemos, puede rotar libremente, ya sea usando una placa a presión o un sistema de carbones, el cual es un material conductor y gracias a un resorte se mantiene siempre en contacto con el eje. Teniendo el sistema conmutador listo, agregamos los cables por los que pasará la corriente eléctrica generando un campo magnético, el cual intentará alinearse con el campo magnético del estator. Otra forma de entender por qué se genera el movimiento es utilizando la regla de la mano derecha, y no exactamente la misma que utilizamos al principio del video, sino que una nueva. ¿Por qué se llaman igual? Bueno, básicamente porque son reglas mnemotécnicas que nos sirven para recordar fórmulas matemáticas que están por detrás relacionadas al electromagnetismo, y para poder recordar fácilmente utilizamos cosas que estén cerca de nosotros, y solo tenemos dos manos, pero da lo mismo. Esta nueva regla de la mano derecha nos dice que cuando nosotros ponemos nuestra mano en esta posición, suponemos que nuestro puño nuevamente corresponde a una carga en movimiento, y además que los dedos apuntan en direcciones perpendiculares a los otros dos, entonces el dedo índice corresponde a la dirección de la carga que se está moviendo. El dedo medio corresponde a la dirección del campo magnético que está atravesando la carga, y finalmente el pulgar, que es el más importante porque hasta el momento tanto la dirección como el campo magnético ya los conocemos, es la dirección de la fuerza que se va a generar sobre la carga, o, para el caso específico del motor, la dirección de la fuerza que se está generando sobre los cables que están rotando alrededor del eje. Pasar hacia una nueva fase del conmutador, la fuerza generada es cada vez menos eficiente, es que actualmente el conmutador no cuenta solo de dos secciones, sino que de muchas más dependiendo del uso del motor. Así, al agregar dos fases o más, la magnitud de la fuerza es más constante y hay menos desperdicio de energía. Muy bien, chicos, ¿qué les pareció? Interesante. Interesante, ¿verdad? Bueno, ahí hay muchos elementos sobre el funcionamiento de los motores eléctricos. Lo que quiero platicar con ustedes es, algunos de ellos quizás sean ya de conocimiento de nosotros, otros que vamos a empezar a analizarlos juntos para que podamos familiarizarnos y de alguna manera tener claridad sobre lo que está ocurriendo. Chicos, a medida solamente de elementos de resumen, ¿qué palabras, qué términos ustedes escucharon? Tenemos que analizar, revisar para poder explicar el funcionamiento de un motor. ¿De qué elementos ustedes observaron? Necesitamos acompañarnos, revisar para el manejo del comportamiento de todos estos elementos, chicos. ¿Alguna recomendación? ¿O electroimanes? Imanes o electroimanes. Muy bien. Hay imanes, fuentes de campo magnético. Eso es un imán. ¿Algún otro elemento, chicos? Conmutador.
conmutadores que son los elementos rotativos que permiten a los elementos magnéticos, a los elementos eléctricos tener contacto cuando están girando dentro de un motor. ¿Ok? ¿Qué más? Estator y rotor. El estator, muy bien, el estator es la parte fija de un motor, que normalmente son los imanes artificiales o los imanes naturales que generan el campo magnético, y el rotor, pues son las bobinas, el cableado eléctrico que gira alrededor del rotor. Muy bien, ¿algo más? Por ahí hablaba sobre la fuerza magnética de la corriente eléctrica, ¿se acuerdan? De que cuando se hace circular una corriente eléctrica dentro de un campo magnético, se provoca un cambio de dirección de la corriente. ¿Por ahí lo recuerdan, muchachos? Profe, ¿podría volver a explicar lo de la mano de La mano derecha, claro que sí. Pero, o sea, donde ponía los dedos como así, como... Sí. ¿Se acuerdan de la regla del tornillo? En realidad es la misma, nada más que está con los 3 dedos. Sigue los 4 primeros dedos en dirección del primer vector, giras al segundo y el dedo pulgar nos va a indicar la dirección del tercer vector. Ahorita vemos para qué cosas se ocupan. En realidad, la regla de la mano derecha se ocupa para la fuerza magnética. Y ahorita vamos a analizarlo juntos para que pudiéramos trabajar con este caso. Nada más, permítanme, quiero mostrarles el caso que vamos a analizar, que en primera de ellas tiene que ver con el campo magnético generado, muchachos, por una barra, por una barra magnética que nos permita, pues, poder analizar el comportamiento del campo magnético. ¿Está bien, chicos? Miren, déjenles comparto pantalla para que ustedes puedan visualizar. Ahí está. Miren, lo que quisiera mostrarles primero es esta nueva propiedad que estamos hablando, que es campo magnético. ¿Qué es el campo magnético? Pues una fuerza por unidad de área que nos permite analizar el comportamiento que tiene una cierta propiedad. Lo que es interesante, esto que ustedes ven en pantalla es un magneto natural. Los magnetos naturales se componen de magnetita, un material que es susceptible a producir campos magnéticos naturales. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que existe un campo magnético? Bueno, pues podemos agregar una brújula, y esa brújula ustedes saben que se orienta en dirección de un campo magnético, normalmente el campo magnético de la Tierra. La Tierra funciona como un gran magneto, ¿no? Es posible observar sus líneas de campo magnético. Si estamos cerca del polo sur, la línea roja se siente atraída. Recuerden que la línea roja nos indica el polo magnético, las líneas de flujo magnético a las cuales se orienta un imán. Si lo pasamos del otro lado del imán, nos dice, mira, las líneas de campo magnético se orientan saliendo del polo norte, ¿sí? Acuérdense que la línea roja nos indica la dirección de la línea del campo magnético. Sale, si lo quieren ver aquí, sale de este polo, ¿sí? Va para acá, ¿sí? Si ustedes la van colocando, nos indica la dirección que tiene la línea de campo magnético en ese punto. Probablemente aquí va a algo así. Ahorita la vamos a visualizar. Y seguramente al centro va a algo así. Bueno, esto es más o menos lo que estaría ocurriendo con las líneas de campo magnético. Si nosotros lo vamos moviendo la brújula, lo que nos va orientando es la dirección del campo magnético, que va más o menos siguiendo esa dirección. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, algo interesante. ¿De qué polo salen las líneas de campo magnético, muchachos? ¿Del polo norte o del polo sur? Los vamos a llamar, ya no lo podemos llamar positivo o negativo porque no son cargas eléctricas, sino polos magnéticos los vamos a llamar. ¿De qué polo salen las líneas del campo magnético? ¿Del polo norte o del polo sur? Del norte. Del norte. De este polo salen las líneas de campo magnético. ¿Ok? Y entran al polo sur magnético. Ok. Si nosotros ahora quitamos la brújula y mostramos cómo se vería todo el campo magnético,
lo veríamos algo así. ¿Sí? Más o menos, veríamos que las líneas de campo magnético, la cual es que es la flechita roja, salen del polo norte y entran al polo sur. Y aquí está la primera diferencia. ¿Se acuerdan cómo eran las líneas de campo magnético de una carga? Chicos, Depende de la mano, ¿no? depende de la carga. ¿Se acuerdan cuando teníamos una carga positiva? ¿Hacia dónde se dirigían las líneas de campo eléctrico? Hacia afuera. Hacia afuera. ¿Sí? Las líneas de campo eléctrico se colocaban de manera radial, es decir, circular, y siempre eran hacia afuera. Este era el campo eléctrico, ¿no? La cantidad de carga por unidad, la cantidad de fuerza eléctrica por unidad de carga, ¿no? Sin embargo, ahora vean qué pasa, muchachos, con el campo magnético. Salen del polo y se van directamente hacia el otro. ¿Están de acuerdo? En este caso no genera un campo que va alejándose de la carga. Siempre se generan en líneas cerradas. Y esta es una diferencia importante. Vamos a llamar al campo magnético con la letra B para distinguirlo. ¿Sí? Campo magnético, la intensidad del campo magnético lo vamos a denotar con la letra B. Y una primera diferencia es que las líneas de campo magnético salen de su extremo y se cierran en el polo sur. ¿Ok? Bueno, eso es algo muy, muy, muy relevante. ¿Qué características vamos a visualizar para poder analizar este proceso? Primero, entender cómo es el funcionamiento de estos elementos. Voy a colocar ahora, muchachos, el planeta Tierra, porque el planeta Tierra funciona como un imán. Ahí lo pueden ver ustedes en pantalla. ¿Dónde está el polo norte magnético de la Tierra, chicos? ¿En qué hemisferio? ¿En el norte o en el sur? En el sur. En el sur. ¿Y dónde está el polo sur magnético de la Tierra? En el norte. Norte geográfico. Bueno, recuerden ustedes, las líneas de campo magnético salen del polo norte y se orientan hacia el polo sur, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Sí? Tenemos un campo magnético terrestre también, provocada por probablemente grandes acumulaciones de fierro que existen en el núcleo. Ese fierro en movimiento genera movimiento de partículas y está generando por aquí un campo magnético terrestre. Entonces, la Tierra funciona como un imán enorme. Gracias a ese campo magnético nos protege de los rayos cósmicos, radiaciones muy, muy grandes que evitan que afecten la vida en nuestro planeta. Bueno, pues curiosamente, también la Tierra funciona como un imán, ¿no? Si colocamos aquí el campo, pueden dar cuenta que el campo sale del polo norte y se cierra en el polo sur, ¿no? Es muy relevante ver cómo vamos a estar manipulando el campo magnético, ¿ok? Bueno, pues ahí está la primera parte, es entender que, muchachos, que existe una propiedad que es campo magnético, una fuerza de un origen diferente, que es la fuerza magnética, y que nos va a permitir, muchachos, entender el comportamiento ahora de los elementos electromecánicos. Bien, nos comentaba por ahí en el video una situación sobre el paso de la corriente sobre un campo magnético, ¿sí? Y déjenme compartir nada más aquí, voy a cambiar de dispositivo para ahora explicar cómo es que funciona ese motor eléctrico, ¿sí? Al final de cuentas, lo que nos interesa es entender cuál es el comportamiento del motor eléctrico. Vamos a ver cómo se utiliza ese elemento para poder trabajar con nuestro motor eléctrico. Déjenme nada más rápidamente vincularme, ¿ok? Para que podamos observar el comportamiento del motor eléctrico. Muy bien. Miren, aquí en pantalla les voy a
Les voy a compartir. No sé si pueden ya ver mi pantalla, muchachos. Sí, profe. Muy bien. Vamos a trabajar, vamos a platicar sobre el origen del magnetismo. Vamos a estar viendo cuáles son las principales características de lo que compone, muchachos, el análisis de el movimiento. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver. ¿Se ve bien mi pantalla, muchachos? Sí. ¿Chicos? Sí, Sí, profe. de la Perfecto. presentación, profe. Ok. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver con esta circunstancia? Vamos a ver algo equivalente a lo que estuvimos viendo con campo eléctrico. Con campo eléctrico vimos la fuerza eléctrica, vimos el flujo magnético, vimos las propiedades de ley de Gauss, ¿se acordarán? Y de ahí pues, nos pasamos a ver algunas aplicaciones. Bueno, vamos a trabajar de manera equivalente en los temas que corresponden al campo magnético, que son muy parecidas, quizás por eso no vamos a dedicar mucho tiempo, porque es algo muy, muy parecido a lo que nosotros hemos estado trabajando, pero quizás lo más relevante es que nos vamos a ir familiarizando con estos elementos. Vamos a ver. El primero, pueden ver en la pantalla, muchachos, una foto de la cámara del generador de hadrones del CERN, del Centro de Altas Energías de Suiza, en donde se hacen experimentos para poder simular colisiones de núcleos de oro y poder comprender cómo es que la materia se compone. Su principal objetivo, pues, es detectar partículas subatómicas que permitan conocer o entender mejor el comportamiento de la materia. Eso que ven ahí es una sección que se llama el experimento Atlas. Es una gran bobina de cobre en donde el haz de núcleos de oro pues pasa por esta sección. Aquí hay una sección de un contenedor y van pasando los haces allí. Los haces van moviéndose. Cuando colisionan, ¿sí? Cuando se observa aquí veríamos moviéndose a los haces. Cuando colisionan, estos empiezan a moverse por todos lados, ¿no? Empezamos a ver cómo se comportan todos ellos y empiezan a tener diferentes geometrías. Y bueno, hay detectores que permiten observar qué tanto se alejan del punto donde originalmente iban viajando, qué tanta curvatura se tiene, porque la curvatura que tiene pues nos ayuda a visualizar pues el tamaño y la masa de cada una de esas partículas. Bueno, lo más interesante es que este experimento nos permite comprender la naturaleza de la materia. Y bueno, la naturaleza de la materia es muy, muy diversa. Ustedes conocen el modelo simplificado de la materia, que son los protones y los neutrones y los electrones alrededor de un núcleo. Supongamos que esto es, muchachos, por ahí, un modelo simple de lo que sería un núcleo, ¿no? Pues bueno, ustedes saben que los electrones son parte de la materia fundamental, pero curiosamente los neutrones y los protones, ¿qué creen? Están conformados de más partículas, ¿sí? Igual los protones, ¿sí? Esas partículas adicionales se llaman fermiones, se llaman quarks, se llaman bosones, se llaman partículas W, etcétera. Se llaman fotones también. Los fotones son parte de esas partículas. Bueno, nuestro sistema final del conocimiento de la materia nos indica que son 10, hasta el momento tenemos 16 subpartículas atómicas, ¿sí? El electrón es una de ellas y componentes de los neutrones y los protones son las 15 restantes, ¿no? Lo interesante es pues, que estamos cada vez aprendiendo mejor qué es lo que ocurre con la materia y cómo se hace pues, a través del conocimiento del campo magnético que hay en una línea. Bueno, en el video que acabamos de observar, por ahí vieron el experimento de Oster, de Christian Oster. ¿Qué encontró él?
él estaba observando qué era lo que ocurría, muchachos, cuando una corriente eléctrica se desplazaba sobre un conductor. Bueno, ustedes ya saben, muchachos, cuando ustedes van transportando una corriente eléctrica, pues bueno, hay un flujo de electrones, un flujo de cargas, que le llamamos corriente eléctrica. Pero la novedad de este experimento de Oster, que normalmente es de manera fortuita, es que colocó una brújula a un lado. Y esa brújula, cuando la colocaba al lado, se dio cuenta que se orientaba la brújula en cierto sentido. ¿Sí? Y si la colocaba la brújula de este lado, la brújula se orientaba hacia acá. Entonces, esto llamó mucho la atención de Oster. Y él se preguntaba, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué a medida que cambio la brújula, inclusive si la ponía aquí enfrente, ¿sí? La brújula cambiaba de dirección? ¿Sí? Y se dio cuenta que había un patrón de la dirección de la brújula conforme la cambiaba de posición. Y es que era una trayectoria circular. ¿Sí? Había por ahí un patrón circular del movimiento. Si lo vemos por arriba, ahí está por arriba, la brújula estaba orientándose siempre en dirección circular. Bueno, y esto que vemos aquí dio origen a que comprendiéramos, muchachos, que una corriente eléctrica genera un campo magnético alrededor del conductor. ¿Sí? Este experimento es la base de la detección de que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos alrededor de los conductores. Entonces, para Oster fue un descubrimiento muy importante y lo primero que encontramos es que las personas éramos capaces de crear campos magnéticos artificiales. ¿Por qué? Porque hasta ese momento solamente conocíamos los campos magnéticos de elementos naturales, los imanes. ¿Sí? Los imanes son fuentes naturales de campo magnético. ¿Sí? Y por primera vez podíamos observar que podíamos recrear este fenómeno, pero a través de una corriente eléctrica. Entonces, ahí hay algo interesante que valía la pena entender. ¿Ok? Bueno, ese es el descubrimiento de Oster sobre el campo magnético y al final de cuentas lo más importante es que una corriente eléctrica genera un campo magnético alrededor. Eso es lo que encontró Oster. Ahora, no solamente encontró eso, ¿sí? Tratando de observar qué ocurría con ellos, ¿sí? Hizo otro experimento. Lo llamó el experimento de los cables paralelos. ¿Sí? Siguiendo esa misma idea, colocó dos cables, uno cercano del otro, una cierta distancia, y colocando en primera instancia las dos corrientes en el mismo sentido para tratar de observar qué pasaba. Y encontró algo muy interesante respecto al comportamiento. Observó que cuando los cables se movían con cierto sentido, ¿sí? Cuando se movían en el mismo sentido, los dos cables se atraían. ¿Sí? Cuando los cables van viajando con la corriente en la misma dirección, los dos cables se juntaban, este se doblaba un poquito y este también. Había una fuerza de atracción, pero de origen magnético. ¿Por qué sabía que era de forma magnética? Porque los dos estaban transmitiendo corrientes eléctricas. ¿Qué pasa cuando tienen carga de mismo sentido, chicos? ¿Qué debería pasar? Repelen. Se repelen. Si fuera la carga la causante del movimiento de los cables, estos deberían repelerse, ¿verdad? Si fuera el comportamiento eléctrico. Pues no, sucede, muchachos, que los imanes se atraían. Entonces, el origen era otro. Oster descubre que es de fuerza magnética. De hecho, en las líneas de conducción, en las grandes torres, no sé si se han percatado, voy a colocar aquí una pequeña torre nada más para
ilustrar, están por aquí los elementos de conducción. No sé si se han percatado que están los cables y cuando están los cables dirigiéndose en un mismo sentido, se colocan pequeños separadores a cierta distancia. ¿Por qué creen que se requieren estos? ¿Por qué se juntan o qué? Se juntan. Right. Hay un efecto magnético entre ellos que si no los colocan, por el viento y obviamente por la atracción magnética, se pueden pegar, pueden generar un cortocircuito. Entonces, estos separadores son necesarios para evitar este fenómeno de atracción magnética, ¿no? Bueno, entonces, también lo que hizo Oster fue hacerlo al revés. ¿Qué pasa si ahora colocamos los conductores en sentido opuesto? Y lo que encontró es que ahora los conductores se separaban, ¿no? Entonces, lo más interesante es que cambiando la dirección de la corriente se observaba un comportamiento distinto de cada uno de los conductores. Pues había un elemento que le vamos a llamar fuerza magnética. La fuerza magnética es la fuerza generada por una corriente, una carga y un elemento que genere magnetismo. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que reconocer es, así como lo hicimos con la ley de Coulomb, ¿cuál es la fuerza magnética? ¿Cómo podemos identificar la fuerza magnética sobre un elemento? ¿Ok? Bueno, para entender la fuerza magnética, lo que se hizo fue tratar de colocar, por aquí voy a colocar un imán en forma de U, quizás como los que nosotros hemos utilizado. ¿Ok? Y de alguna manera representar el campo magnético. Vamos a colocarlo hasta aquí. Muy bien, ahí está mi imán. Aquí está el polo norte. Polo norte y el polo sur. Bien, el campo magnético ustedes saben que va del norte al sur. Aquí lo diríamos en este sentido y acá sería hacia acá. ¿Están de acuerdo, chicos? Bueno, algo que encontraron los científicos de esta época, 1830, 1840, para que más o menos visualicen el espacio de tiempo, es que cuando se mueve una partícula sobre una cierta trayectoria, a lo mejor esta que ven aquí, ¿sí? Si ustedes van trabajando con una partícula que lleva esa trayectoria, si no hubiera interacción con el campo magnético, debería seguir esta línea recta. ¿Están de acuerdo, chicos? Vamos a colocar una partícula positiva para que primero hagamos el análisis con partículas positivas y ahorita lo vemos. Aquí estas son partículas positivas. Bien, lo que observaron de un experimento tan sencillo como esto, hacer pasar un flujo de electrones sobre un imán, que los imanes se desviaban, ¿sí? No se mantenían en la línea horizontal. Entonces, había una fuerza que generaba que esto cambiara de dirección. Y lo más interesante del comportamiento que tiene es que la partícula se movía hacia abajo, giraba hacia abajo, ¿ok? Se desplazaba hacia abajo. Debe haber una fuerza cuando estaba en ese momento que la hacía mover, muchachos. Perdón, pero no se movía hacia abajo, se movía en este caso hacia acá. La hacía girar hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, debe haber una fuerza que genere ese movimiento, que lo hiciera mover en ese sentido al movimiento de los electrones. Si lo colocamos por arriba, una vista superior, ¿sí? Vamos a colocar el campo magnético, lo vamos a colocar viéndolo por la parte superior, viéndolo de arriba hacia abajo. Veríamos que entra a la hoja que estamos visualizando. ¿Sí? Cuando coloquemos estos tachecitos, significa que entra a la página.
Cuando coloquemos estos tachecitos, estos puntitos, perdón, significa que el campo magnético sale de la página. Oye, ¿por qué un puntito y por qué una flecha? Bueno, hay diferentes formas de interpretarlo, pero quizás la más simple. Imaginen, muchachos, que esto es una flecha de un vector. ¿Okay? Ahí lo pueden ver. Ahí está el tache y ahí está el punto. Si ustedes están viendo por atrás, ¿qué verían, chicos? Pues una X. Una X, ¿verdad? Y si estuvieran viendo por enfrente, ¿qué verían? Un circulito. Un puntito, ¿verdad? Bueno, entonces, básicamente es la representación bidimensional de lo que ocurre con un campo. Si lo estamos viendo por arriba, el campo magnético está hacia abajo de nosotros. Y la partícula que estamos proponiendo iría moviéndose en este sentido. ¿Están de acuerdo? Aquí estaría moviendo nuestra carga positiva. Sucede que no se mueve en línea recta, que se mueve en una trayectoria circular. Se mueve a algo así. Entonces, lo que ocurre es que hay una fuerza de carácter magnético dentro del movimiento. Curiosamente, si invirtiéramos el imán, ¿sí? Esto significa si invertimos la polaridad, invertimos los polos del imán, lo veríamos así, la línea de la carga iría en este sentido. ¿Sí? Si nosotros intentáramos hacer el movimiento de la partícula, notaríamos, muchachos, que ahora la partícula se movería hacia acá, provocado por una fuerza magnética diferente. Bueno, al final de cuentas, después de hacer varios análisis, lo que se encuentra es que la fuerza magnética provocada sobre esa carga se provocaba, obviamente, por la carga. Era importante la carga, ¿sí? Mientras más carga, más cerradito estaba este círculo. Mientras menos carga, más abierto. Aquí, por ejemplo, sería la carga entre 3, la carga y aquí el doble, ¿no? La carga era importante para saber qué tan grande o qué tan pequeño se abría esa curvatura. Pero no era lo único que afectaba el movimiento de la partícula. Bueno, qué tan rápido viajaba también es importante. Mientras más rápido viaje, el círculo era más pequeñito. Mientras más lento, el círculo era más grande. Entonces, la velocidad también era importante para poder saber qué tanto se hacía girar la partícula. Y el último elemento es la intensidad del campo magnético. ¿Sí? ¿Qué tanto campo se generaba sobre la partícula para poder hacerlo rotar? Entonces, ¿cuáles son las características de la fuerza magnética? Bueno, tiene que ver con la velocidad de la partícula, qué tan rápido se está moviendo. Tiene que ver con el campo magnético y tiene que ver con la carga. Ahora, recordarán ustedes que cuando analizamos la fuerza eléctrica, ¿sí? Esta es la que podíamos plantear en términos del campo y la carga. ¿Se acuerdan de esto, muchachos? Sí, profe. Bueno, ¿qué significa esto de manera muy simple? Significa que la fuerza eléctrica es paralela ¿a qué, muchachos? ¿A las líneas de qué? Del campo eléctrico. El campo eléctrico. Lo que nos dice esta ecuación es que la fuerza eléctrica es paralela a las líneas de campo eléctrico. ¿Ok? Algo que visualmente se puede comprender. Sin embargo, en un imán, como el que acaban de ver, cuando tenemos un campo magnético, voy a tratar de representarlo a ver si me sale de esta manera. Colocar aquí X, Y y Z. Voy a colocar un campo magnético en dirección de X. ¿Ok? Un campo magnético en dirección de X. Ahí está, con cierta magnitud. Y ustedes colocan, voy a colocar acá, una partícula moviéndose sobre el eje, ¿qué les gusta? Sobre el eje Z. Vamos a colocar aquí una partícula moviéndose sobre el eje Z. Una partícula moviéndose sobre el eje Z. ¿Ok? Ahí está moviéndose. Son perpendiculares, pero puede ser en realidad en cualquier dirección. Lo que observaríamos, muchachos, de esa partícula
es que se movería en una dirección hacia arriba. En este momento, cuando empieza a introducirse, se movería hacia arriba. Habría una fuerza magnética en ese instante hacia arriba que lo obligaría a girar de acuerdo a cómo va cambiando. ¿Ok? Bien, si juntamos los vectores, los voy a colocar aquí afuera. Aquí está la fuerza magnética hacia arriba de la carga. Está el campo magnético hacia allá. Y está el movimiento de la velocidad hacia allá. ¿Ok? Noten ustedes, muchachos, que la velocidad y la fuerza magnética forman un ángulo de 90 grados entre ellos. Los dos. Con los dos, ¿les suena familiar esa propiedad? ¿Qué operación vectorial, muchachos, genera un vector de dos vectores, pero siempre de forma perpendicular? ¿Les suena familiar esa propiedad? ¿Flujo eléctrico? No, de una operación de vectores. Ahora. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo un poco de los productos? Hay dos tipos de productos vectoriales. ¿Producto cruz? Escalar, que nos da un número. ¿Sí? Por ejemplo, el trabajo. Fuerza por distancia. Nos da trabajo, ¿no? La cantidad de energía que se requiere para poder generar el movimiento de un objeto. ¿Están de acuerdo? Fuerza es un vector y el desplazamiento es otro vector, pero al multiplicarlos se genera un número, la cantidad de energía, joules. Pero no es la única forma de realizar operaciones con vectores. Hay otra que se llama producto, ¿qué, muchachos? Producto cruz o producto vectorial. La novedad es que cuando ustedes multiplican un vector por otro vector, el resultado siempre va a ser un tercer vector, que siempre es, ¿qué, muchachos? Perpendicular a los dos primeros. Bien, bueno, pues lo que encuentran los científicos cuando están analizando el movimiento de partículas es que la fuerza magnética genera un vector perpendicular. Entonces, es un producto vectorial entre las variables que estábamos analizando. Bueno, con esto, si el campo magnético tiene esa propiedad, al tratar de entender cuál es el comportamiento, se encuentra que la fuerza magnética depende de la carga, ciertamente, pero también depende de la velocidad a la que se mueve y del campo magnético, pero a través de un producto vectorial entre esas dos cantidades. ¿Está bien, chicos? Entonces, hay algo interesante. Primero, la fuerza magnética, fuerza de origen magnético, para que se produzca sobre una partícula en movimiento, ¿sí? Tiene que haber varias condiciones. Primero, que exista, ¿qué, muchachos? Campo magnético. Un campo magnético. Si no hay campo magnético, la carga no le pasa nada. Segunda, la carga tiene que estar en movimiento. Si la partícula está detenida, ¿habrá algún efecto del campo magnético? No. No, se va a quedar ahí. No tiene ninguna afectación. ¿Sí? Por eso los fenómenos magnéticos no se descubrieron en los primeros años de la electricidad, porque normalmente estábamos trabajando con cargas en reposo. Hasta que logramos observar las partículas en movimiento, logramos entender mejor el comportamiento. Bueno, aquí lo interesante, muchachos, es que el origen de la fuerza magnética es la carga en movimiento sobre un campo magnético genera una fuerza de naturaleza magnética. ¿Está bien, chicos? Bueno, pues vamos primero a familiarizarnos con esta idea para ir construyendo sobre esto la fuerza en conductores. Ahorita estamos trabajando, muchachos, simplemente con la fuerza magnética en una partícula, ¿sí? Porque de ahí proviene todo. Vamos a ir construyendo. Esto es el equivalente a analizar la ley de Coulomb, pero ahora para el campo magnético. Bien, vamos a practicar para entender cómo funciona esto. ¿Están de acuerdo, chicos? Vamos a tratar de
analizar un sencillo caso, es simplemente trabajar con algunos elementos del campo magnético para poder observar el comportamiento que se tiene de cada una de ellas. ¿Ok? Bueno, comencemos. ¿Qué les parece si proponemos que tenemos una partícula, primero, una partícula positiva de 3.5 coulombs, viajando a una velocidad de 6.5 metros por segundo sobre el eje X, y hay un campo magnético orientado sobre, vamos a colocarla así, 3.4 teslas, las unidades del campo magnético se miden en teslas, en dirección de I, más 2.5 teslas en dirección de J, y menos 0.6 teslas en dirección de K, un campo magnético tridimensional, ¿no? Sí, quizás ya no. Vamos a ver ahorita cómo se representa. Ok, chicos, ahí está nuestra situación. Lo que quiero preguntarles es, ¿hacia dónde se dirige la fuerza magnética que se observaría de esta partícula? ¿Qué tenemos, chicos? ¿Hacia afuera de la pantalla? Vamos a ver. La partícula se está moviendo sobre el eje X, ¿verdad? Sí. Está para allá. Hacia allá se está moviendo. ¿El campo magnético hacia dónde se está dirigiendo, chicos? Tiene una componente en X. ¿Qué más? Tiene una componente en Y. Y Menos Z. hacia allá, ¿verdad? O sea, si lo colocamos aquí, sería este, y luego hacia atrás, ¿verdad? Entonces, lo tendríamos que analizar de esta forma. Tendríamos un campo magnético que va hacia atrás de la pantalla. Va en ese sentido, aproximadamente. ¿Está bien, chicos? Bueno, ¿hacia dónde se genera la fuerza magnética? Veamos, la fuerza magnética sobre esa partícula es la carga, la velocidad de movimiento de la partícula por el campo magnético. Ok, multipliquemos. En realidad solamente es realizar una multiplicación. Tenemos 3.5 coulombs, que es una cantidad escalar, hay que cuidar el signo, por el producto vectorial de la velocidad y el campo magnético. La partícula se mueve a 6.5 metros por segundo en I y está multiplicada por el campo magnético 3.4 teslas en I, 2.5 teslas en J y menos 0.6 teslas en K. ¿Está bien, chicos? Un producto vectorial. Ya hemos analizado quizás en otros cursos. ¿Recuerdan, muchachos, cómo realizar el producto vectorial? ¿Chicos? Sí, pues lo Sí, sí. Ok. Hay varias formas de recordarlo. A final de cuentas, hay una forma a través de sus componentes, seguramente recordarán esta expresión, donde se pueden expresar en términos de sus componentes rectangulares. AY por BZ menos AZ por BY con la componente horizontal más AZ por BX menos AX por BZ, dirección de J, más AX por BY menos AY por BY, perdón, AY por BX en dirección de K. Esta es una expresión que recordarán, nos representa ese producto vectorial, donde esta es la componente en X, esta es la componente en Y, y esta es la componente en Z. ¿Están bien, chicos? Bien, hay una forma también de hacer operaciones de vectores. ¿Se acuerdan cuánto valen estos vectores? 1. No, 0. 0. Cero, cero. Las multiplicaciones de vectores paralelos son 0. ¿Ok? Y las multiplicaciones de los vectores perpendiculares son también vectores. Son vectores también perpendiculares. ¿Se acuerdan cuánto valen estos vectorcitos, estas operaciones? O sea, depende. 1 y menos 1. 1 y menos 1. Bueno, ahí vale la pena recordar, muchachos, que estas operaciones siguen la regla de la mano derecha. Quizás ahí, siguiendo lo que nos comentaban, la pregunta que nos decían, oye, ¿y qué es la regla de la mano derecha? La regla de la mano derecha en realidad lo que representa es esta operación, el producto vectorial. ¿En qué se basa? Bueno, vamos a colocar, por ejemplo, este.
I cruz J. Colocamos el vector unitario I. ¿Ok? Ahí está. Y lo vamos a multiplicar por el vector unitario J. Ahí está. Vamos a ver cuánto representa I cruz J. Bien, ¿en qué se basa la regla de la mano derecha? Y ahí les quiero pedir a ustedes, sé que ahorita la modalidad de vernos a distancia quizás no es tan simple para este tipo de situaciones, pero bueno, traten ustedes de tenerlo ahí presente. Imaginen, muchachos, imaginen que colocan sus dedos de la mano derecha, ¿sí?, en dirección del primer vector. Entonces vamos a colocar los dedos de la mano derecha en dirección del primer vector. Más o menos los podríamos colocar así. ¿Ok? Ahí está en dirección del primer vector. Los dedos de la mano derecha. ¿Ok? Después vamos a tratar, ¿sí? Va hacia allá. Los dedos de la mano derecha en dirección del primer vector. Después van a tratar de girar solamente sus 4 dedos en dirección del segundo vector. Van a tratar de girarlos en dirección del segundo vector. Para que puedan girarlos, tendrían que colocar la mano acostadita, porque si no, no vamos a poder girarlos, los dedos. Tendríamos que colocar seguramente algo así. Para que podamos moverlo. Y ustedes girar los dedos en dirección del segundo vector. ¿Ok? Entonces, cuando cierren sus dedos, les van a quedar aproximadamente algo así, ¿no? Ok. Así, algo así quedarían nuestros dedos giraditos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, lo interesante es cuando ustedes giran la mano, el pulgar nos indica la dirección del vector resultante del producto vectorial. Aquí giramos hacia J, ¿sí? Y aquí tenemos el producto vectorial I cruz J, que nos da, ¿qué dirección, chicos? ¿Hacia el eje? K, ¿verdad? Sale del pizarrón. I cruz J, muchachos, nos da un vector K. Chicos, ¿alguna duda de este primer producto? No, Yo profe, tengo una todo bien. pregunta de cómo saber cómo tenemos que acomodar la mano. Primeros 4 dedos en dirección del primer vector. ¿Cuál es el primer vector? Ah, ok. ¿Sí? Coloca tus dedos de la mano derecha. Solamente funciona con la mano derecha. Esos 4 dedos en dirección del primer vector. En mi caso es a la derecha, pero para ustedes tendrían que ir hacia el otro lado, ¿no? Ok. Después gira los dedos de la mano derecha en dirección del segundo vector. Sería hacia J. Y el pulgar te va a indicar la dirección del vector resultante. I cruz J nos da un vector unitario K. Ok, hagamos lo mismo, pero ahora, muchachos, para el vector I cruz K. ¿Qué nos daría, muchachos? J, Negativo J. Ok. Ustedes multiplican ahora I cruz K, nos va a dar un vector hacia abajo. Menos J, muy bien. Siguiendo la misma mano, I cruz J ahora nos da hacia abajo, ¿verdad? Al momento que giramos hacia acá la regla de la mano derecha. Ok, ¿cuánto nos da J cruz I, muchachos? Negativo K. Muy bien. J cruz I, J cruz I. J cruz I nos da negativo en K. Muy bien. Nos da hacia atrás, ¿verdad? Y finalmente K cruz I. J. K cruz I. K cruz I nos da J. Así es. Muy bien. Bueno, esto que estamos tratando de representar es producto de la naturaleza. O sea, estos productos así se observan su comportamiento en nuestra naturaleza y estamos tratando de generar reglas sencillas para comprender esta operación que se llama producto vectorial. Bueno,
Si no se quieren aprender todas las operaciones, utilicen un círculo de vectores unitarios, ¿sí? Colóquenlos así en sentido antihorario. Y cuando vamos en sentido de las contrarias de las manecillas de reloj, los productos son positivos. Cuando vamos en sentido de las manecillas de reloj, los productos son negativos. Observen. ¿Qué pasa si multiplicamos J cruz I, muchachos? ¿Qué nos da? Negativo. ¿Negativo qué? K. ¿Y si es cierto? J cruz I nos da menos K. Sí. Sí, ahora vamos a borrar esta parte. Ahora ¿Es multipliquen. una física que los ejercicios rotacionales son clockwise y anticlockwise, profe? Siempre son a favor y en contra de las manecillas de reloj. Así es. Sí. K cruz I, muchachos, ¿cuánto les da? Negativo J. Positivo J. Positivo J, ¿no? ¿Sí checa? Sí, profe. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces lo que les acabo de generar son dos formas de calcular el producto vectorial. Uno de ellos es con esta expresión, ¿verdad? Hay que memorizarla, hay que tenerla ahí en nuestro formulario para que la sepamos. Y otro es recordar estas pequeñas reglas. Productos paralelos de vectores unitarios son 0 y estos productos de acá, ¿están de acuerdo? Que se pueden resumir aquí, ¿verdad? Es una forma simple de recordar esos productos. ¿Está bien, chicos? Sí. Sí. Yo tengo una duda. En la primera fórmula que tiene A por B, o sea, el producto cruz, Sí. el de en medio no era un menos, o sea, por regla. ¿Perdón? Pues es que, según yo, nos habían explicado antes que el producto cruz de la J siempre va a ir con un negativo, o sea, que es por regla o algo así. Ok. Lo podemos demostrar de dónde proviene esta operación, pero hay una forma simple de verificar si está bien nuestra fórmula. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál es esta regla? Los productos de los vectores perpendiculares siempre son secuenciales. Una vez que pasa X, ¿qué debe seguir? Y después, ¿qué debe seguir? Z. ¿Está de acuerdo? Muchachos, Sí. una prueba Sí. simplemente muy sencillita. Ok, voy a tomar la fórmula de acá. Nada más es para revisar la pregunta que nos hace Lucía sobre si están correctos los signos. Bien, para poder probarlos, los voy a ordenar de esta manera. Aquí. Y luego voy a colocar las componentes. O aquí tendríamos a Y. Y luego tendríamos BZ, ¿verdad? ¿Sí sigue esa regla, muchachos? Este primer elemento sí, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Ok. Ahora, lo que sigue es que estos dos se invierten. Aquí sería BY y AZ. Se invierten las dos. Noten cómo se invierten los índices de los dos. Ok, vamos con el siguiente. Más. Voy a colocar J. Ahora tenemos Y. ¿Qué seguiría, chicos? En esta secuencia. Z, ¿no? Y después tendríamos... Córranse un poquito nada más. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí tendría que ser AZ por BX menos, y ahora se invierten, AX por BZ. ¿Checa hasta el momento, muchachos? Sí, profe. Ok, y el último, más K, pero ahora tenemos Z. ¿Qué seguiría en esta secuencia? AX por X y luego Y. Muy bien, seguiría exactamente AX por BY y luego al revés. ¿Está bien? Se cumple, ¿verdad? Sí. Sí, está bien la fórmula, Ana Lucía, pero seguramente el signo que tú estás recordando tiene que ver con una definición diferente. El producto vectorial se puede calcular a través del determinante de los vectores IJK y las componentes rectangulares de cada uno de ellos. A lo mejor este es lo que estás recordando, ¿cierto? Ah, sí. O sea, entonces eso no es lo mismo. Es una forma
práctica de realizar la operación y seguramente la razón es que el determinante se calcula a través de un término que se llaman cofactores y menores, que cuando tú haces la reducción, el primer término es positivo, ¿no? Pero el segundo, ¿qué es? Negativo. Entonces te va a generar el producto Y por el determinante menor. AY por AZ, BY por BZ. Luego tienes menos el menor del segundo determinante, porque aquí está asociado con este signo menos. Al eliminar renglón y columna te quedaría AX por AZ y BX por BZ. Y el último quedaría más, al eliminar renglón y columna, K, que multiplica el menor, que sería AX por AY y BX por BY. ¿Ok? Es una forma práctica, no es la definición del producto vectorial, pero nos ayuda a recordar y recordar que los productos son cruzados, ¿no? En Sí. este sentido es AY por BZ y en este sentido contrario es negativo, menos AZ por BY. Aquí quedaría menos J, AX por BZ menos AZ por BY y luego más K, AX por BY menos AY por BX. Bueno, si tú ordenas esto, este es el signo a lo mejor que estaba recordando. Pero cuando lo multiplicas, te va a quedar AZ por BY menos, perdón, AX por BZ, AZ por BX. Aquí es BX. Listo. Queda lo mismo, ¿no, Lucía? Observa esta ecuación y la de arriba. Checa esta con esta. Ok, ya. Sí, pero este signo que viene, que tú comentabas, es por este proceso de cálculo, ¿no? A través de un menor. Bueno, pues ya sin querer ya nos metimos al producto vectorial, pero es muy importante porque los campos vectoriales, muchachos, los campos magnéticos trabajan de manera distinta a los eléctricos. Y una de las características es que trabajan ahora con un producto vectorial. Bueno, ahí está ya, muchachos. Está ahí ya la expresión y nos vamos a regresar por acá. Estábamos trabajando sobre esta partícula. Y queríamos ver cuánto es, muchachos, el producto vectorial de este vector por este vector. Nos metimos a eso para poder recordar lo que era el producto vectorial. ¿Qué tenemos que hacer, chicos, para hacer la multiplicación entre estos dos vectores? Está acá fácil, miren. Un monomio por un trinomio. ¿Se acuerdan cómo le hacíamos? Distributiva. Propiedad distributiva. Y quizás, dado que es un vector que nada más tiene una componente, utilizamos esta regla para recordar los productos. ¿Les parece? Sí. Ok. Déjenme aquí nada más tomar esta información. Ok. Y ubicarlo acá para ir trabajando con este caso. Ok. Ahí está. Eso es lo que vamos a multiplicar. Empecemos, chicos. Tenemos 3.5 por 6.5 por 3.4 y tenemos I cruz I. ¿Cuánto vale I cruz I? Eso ya lo sabemos, chicos. 0. 0. Este va a dar 0. El siguiente, más 6.5 por 2.5 I cruz J. Positivo. 1. K positivo, muy bien. I por J nos da K positivo. Luego tenemos I por K. 6.5 por menos 0.6 I cruz Menos K. J. I cruz K nos va a dar menos J. ¿Están de acuerdo? De la forma que ustedes quieran realizar los productos, esta es muy sencilla, muy simple y no nos metemos con muchas complicaciones. Bien, la fuerza magnética sobre la partícula sería 3.5 coulombs por 6.5 por 2.5, muchachos. Me salió 56.88. 56.88 en cabra Sí. y 6.5 por 0.6.
Profe, a mí 6.5 por 2.5 me dio 16.5. Sí, sí debe ser 16.5. Ujú. A lo mejor el otro es ya con el 3.5, ¿no? Punto 25, ¿no? Punto 25 acá. Sí, es que Sí, lo punto multipliqué 25. por el 3.4. No, Por el profe, es vector. 16.25. Punto K. 25. Perfecto. Sí, Muy sí, sí. bien. Y el último nos da punto 25. 6.5 por punto 6. Negativo 3.9. 3.9. Negativo 3.9. Y el vector unitario nos da menos j, ¿verdad? Sí. Menos por menos. Más. ¿Por qué borró el otro? Perdón. ¿Cuál otro? Este de acá era 0, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Ok. Nos van a dar las dos componentes positivas. Nos falta la última multiplicación, chicos. 3.5 por 16.25. $56.9, ¿no? Ujú. Newtons en dirección de K, más 3.9 por 3.5. 13.65. 13.7 newtons en dirección de J. Ok, ¿hacia dónde se genera, muchachos, la fuerza magnética sobre esa partícula? Recuerden que O sea, la partícula se estaba moviendo sobre X, ¿no? Ujú. Hacia allá estaba moviendo. ¿Hacia dónde está la fuerza magnética, muchachos? Tiene una componente en J y tiene una componente en qué, muchachos? En K, ¿verdad? En Y. Ah, En Z, ¿no? Entonces, la fuerza magnética, ¿hacia dónde la veríamos? En ese sentido, ¿están de acuerdo? sí, profe. Bueno, es un problema complejo, pero gracias a esta operación del producto vectorial, pues podemos visualizar con cuidado. Lo más interesante, muchachos, recuerden, la fuerza magnética ahora es perpendicular a quién, muchachos. La fuerza magnética es perpendicular tanto al vector de velocidad como al vector de qué. Del campo El campo magnético. magnético. Si ahora sigue la regla de la mano derecha aquí, tenemos que apoyarnos de la regla de la mano derecha para encontrar. Ya no es como el campo eléctrico, que son paralelos. Es importante que tengamos presente, ¿sí?, que la combinación del campo magnético, ¿sí?, y la velocidad nos genera una fuerza perpendicular a las dos primeras. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, ya generamos, muchachos, nuestra primera parte, que es entender el comportamiento de la fuerza sobre una partícula. Estamos explorando los principios del magnetismo. ¿Ok? Bien, pero nos queríamos medir a los conductores. ¿Qué pasa con la fuerza en un conductor? Algo así fue lo que encontró Oster para encontrar su descubrimiento de que cuando había cargas, ¿sí?, estas cargas provocaban una fuerza magnética. Entonces, cada elemento de carga que ustedes están aquí observando, genera un elemento de fuerza. ¿Están de acuerdo? Voy a colocarlo aquí. El elemento de fuerza es generado por la carga, la velocidad y el campo magnético. Vamos a colocarle aquí el campo magnético. Un elemento de carga genera un elemento diferencial, una pequeña diferencial de fuerza. ¿Ok? Bien. Observen esto. Velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo, ¿verdad, chicos? ¿Están de acuerdo?
Sí. ¿Qué pasa si sustituimos esta expresión aquí? El elemento diferencial a qué es igual, chicos. El elemento de carga por la longitud. ¿La de QQ es, profe? El diferencial de carga. Diferencial de carga. Gracias. Una pequeña cantidad, porque un cable se compone de muchas cargas, ¿no? Sí, sí. ¿Ok? Por B. Ok, y ahora voy a agruparlos de esta manera. A ver qué les parece. dQ sobre dt son escalares, los puedo agrupar. Aquí lo voy a colocar dl plus b. Oigan, ¿se acuerdan a quién llamamos carga sobre tiempo? La cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo. ¿Esto quién es, chicos? A la intensidad, ¿no? Es la intensidad de la corriente, esa es la corriente. Entonces, en un conductor, chicos, en un conductor, si el diferencial de fuerza es la corriente, por ese pequeño elemento diferencial de longitud por el campo. Ok, si integramos ambos lados, ¿sí? ¿Qué nos queda? Que la fuerza total es simplemente la corriente, lo único que estamos integrando es la longitud, cruz, el campo. Bien, esta expresión, muchachos, nos va a ayudar para poder calcular fuerza en dónde. En los conductores. En un conductor. Ya no verlo con partículas. Es complicado ver partículas aisladas, es muy difícil separar un electrón, muy difícil separar un protón, pero sí podemos visualizar con claridad qué ocurre con un conductor. Y sucede algo semejante. Tenemos un conductor sobre el cual están pasando cargas eléctricas. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Observar la dirección de quién, chicos. De la corriente. De la corriente. Y multiplicar por la dirección del campo Magnético. Magnético. ¿Sí? Ahora, vale la pena recordar, la corriente no es vector, ¿verdad? Es una cantidad escalar. Lo que es vector, ¿qué es? La longitud. La longitud y el campo magnético. La longitud del campo. La longitud tiene que ir asociada en dirección del movimiento de las partículas. ¿Están de acuerdo, chicos? Lo vamos a asociar en dirección, lo vamos a colocar de manera paralela a la corriente eléctrica, que en ese sentido se va generando. Ok. Sigan la regla de la mano derecha. Bajo este trayecto, ¿hacia dónde, muchachos, se genera la fuerza magnética? Regla de la mano derecha. L cruz B, muchachos. Hacia Z, ¿no? Bueno, hacia acá. Hacia acá. L cruz B, muy bien. Iría hacia Z. Hacia acá estaría la fuerza magnética. Ese cable, si fuera suficientemente grande, se movería en ese sentido. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profe. Muy bien. Vamos a... Quiero nada más mostrarles un caso ahora de un conductor pequeñito para que nos ayude a visualizar lo que tendríamos ahora con ese elemento. Muy bien. Permita nada más aquí. Ok. Bien. Vamos a ver, déjenme rápido pasar a la parte del conductor. Ahí está. Ahorita lo que hemos estado analizando, muchachos, es sobre una partícula aislada. Hemos encontrado que la fuerza magnética es perpendicular a los dos vectores, campo y velocidad. ¿Están de acuerdo? Siempre se forma una dirección perpendicular. Acabamos de encontrar esta regla de la mano derecha. ¿Sí? La regla de la mano derecha nos dice que ubicamos los primeros 4 dedos en dirección del vector de velocidad y después giramos en el menor ángulo posible con la mano derecha hacia el segundo vector. Y nuestro pulgar nos va a indicar la dirección del vector resultante.
en este caso la fuerza magnética. ¿Está bien, chicos? Regla de la mano derecha, no se les olvide, solamente funciona con la mano derecha. ¿Ok? Ahorita hicimos algo como este, de una partícula moviéndose, ¿sí? Y quisiera ahora que trabajáramos con un conductor. Por aquí tengo, acá está. Aquí tengo un conductor. Ahorita me regreso a los demás casos. Ahora tenemos un conductor, muchachos, sobre el cual va transmitiéndose la corriente, ¿sí? Va en ese sentido el campo magnético y la fuerza magnética va perpendicular a los dos primeros, en este caso hacia arriba. L cruz B, hacia arriba. En el caso de abajo, realicen ustedes la multiplicación. Ahora, L sale de la pantalla y B se encuentra a nuestra izquierda. La fuerza magnética se dirige hacia abajo. ¿Están de acuerdo, chicos? L sale de la pantalla, B está hacia nuestra izquierda. El pulgar nos indicaría que se dirige hacia el lado izquierdo. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, ahí está la dirección del campo magnético que sigue respetando la regla de la mano derecha. Bien, vamos a hacer un caso. Aquí está este pequeño caso. Imaginen que tenemos una pequeña varilla de cobre, como las que se utilizan para las tierras físicas, y transportamos una corriente de 50 amperes. ¿Sí? La corriente va en dirección horizontal, pero hay un campo magnético a 45 grados de 1.2 teslas. ¿Hacia dónde se dirige, muchachos, la fuerza magnética? ¿Hacia dónde se genera la fuerza magnética? Hacia el norte, ¿no? La fuerza magnética, bueno, pues habrá que calcular que la fuerza magnética es la corriente, la longitud del conductor por el campo magnético. ¿Ok? ¿Qué información tenemos del problema, muchachos? La corriente, ¿cuánto es? 50 amperes. 50 amperes. La longitud del conductor. 1 metro. 1 metro, pero si colocamos nuestro sistema de referencia así, en este sentido de la corriente sería 1 metro en dirección de el eje X, ¿verdad? El vector de longitud que se está generando por el desplazamiento de la corriente. ¿Y el campo magnético, muchachos? $1.20 Tesla. Sería dos componentes, ¿no? 1.2 coseno de 45 grados en X, su componente en X, y 1.2 seno de 45 grados en J, ¿verdad? Recordando que las componentes de un vector es la magnitud del vector por el coseno del ángulo y la componente en Y es la magnitud del vector por... ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profe. Ok, Sí, profe. hagamos las operaciones. 1.2 por coseno de 45. $0.85. 0.85 teslas en dirección de X y el otro da igual, ¿no? Sí, profe. Ok. Bien. ¿Cuál es, muchachos, la fuerza magnética? El producto vectorial de la corriente, la longitud, por el vector de campo. Igual que en el caso de una partícula, la única diferencia es que ahora tenemos la longitud del conductor. ¿Qué nos da, chicos? Pues se eliminan así, ¿no? ¿Y cruz Entonces, I? ¿Nos da? 0. 0. ¿Y cruz J? Nos da K. Ok, nos da K. ¿Qué tendríamos? 50 amperes por 1 metro por 85. 0.85 teslas en dirección de K. ¿Cuál sería la fuerza magnética, muchachos, para este conductor? 42.5. Newtons en dirección de K. Ese conductor tendría una fuerza en Z tratando de jalar hacia nosotros con 42.5 teslas. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Bueno, lo que acabamos de hacer es poder analizar
el comportamiento de los conductores y las cargas dentro de un campo magnético. Recuerden, para que exista fuerza magnética tiene que haber cargas en movimiento. No se les olvide, solamente si hay cargas en movimiento se genera una fuerza magnética. Esto es como la ley de Coulomb, pero ahora nos estamos pasando al magnetismo. Y la novedad es que ahora siguen la regla de la mano derecha. Ok, un caso particular de esta situación que estamos analizando. Sucede que son, muchachos, el movimiento de las partículas dentro de campos magnéticos. Profe, una pregunta rápida antes de que... Sí. Adelante. ¿Por qué el 50 se hizo 30? ¿Por qué el 50 se hizo 30? Vamos a ver. Por aquí está. El 50 no es 50. ¿O sigue siendo un...? Es un 5. Ah, perdón. Mala mía, lo leí mal. Sí, sigue siendo 5. Ahí está. ¿Está bien, chicos? Bueno, les comentaba. Vamos a ver un caso particular de esta situación que acabamos de visualizar. ¿Sí? Ahora, noten ustedes, muchachos, el movimiento de una partícula está aislada, pero está dentro de un campo magnético constante. El campo sale o entra al pizarrón, chicos, según la terminología que están viendo. Son tachecitos. Entra. Entra. Quiere decir, muchachos, que estamos viendo como si fueran flechas, ¿no? Estamos viendo por la parte de arriba, ¿sí? Estamos viendo como si fuera la parte de arriba, estamos viendo que está de la parte superior a la parte inferior moviéndose. Bien, existe, muchachos, un experimento muy bonito. Déjenme compartírselos en pantalla sobre el movimiento de cargas aisladas cuando estas empiezan a moverse. Entonces quiero mostrarles, voy a mostrarles rápidamente, déjenme desconectar de aquí. Un sencillo experimento en donde pues se puede observar qué es lo que ocurre cuando tenemos, a ver, déjenme ver, ahí está. ¿Se ve mi pantalla, muchachos? Sí, profe. Ok. Miren, en la pantalla pueden ver un flujo de electrones. Ahí hay un flujo de electrones, es un pequeño tubo de rayos catódicos, y las bobinas generan un campo magnético uniforme, tratando de simular lo que estamos viendo. Lo curioso es, vean lo que ocurre utilizando un dispositivo llamado tubo de haz fino de radiación. Este es una cámara esférica verticalmente orientada que contiene gas inerte a baja presión. Allí dentro está montado horizontalmente un cañón de electrones. 2 bobinas llamadas bobinas Helmholtz, acomodadas como se muestra, producen un campo magnético uniforme perpendicular al cañón de electrones cuando una corriente pasa a través de ellas. Cuando el cañón de electrones se enciende, uno puede ver un anillo brillante dentro de la bombilla. A nivel microscópico, uno puede ver que esto se debe a la presencia del campo magnético B. La fuerza magnética, Fb, fuerza a los electrones a un movimiento circular como explicado anteriormente. Durante este pasaje, los electrones interactúan con electrones atómicos. Muy bien. ¿Vieron qué fue lo que ocurrió, chicos? Cuando ustedes colocan un campo magnético uniforme sobre un electrón libre, ¿qué figura forma su trayectoria, muchachos? Un círculo, un loop. Un círculo, perfecto. Bueno, esto que estamos viendo es más o menos la representación de lo que pasa en el CERN. Viene el flujo de protones, está dentro de un campo magnético uniforme y esos tamaños de esos círculos nos dan evidencia de varios parámetros, de la velocidad, de la masa, del ímpetu o del momento que tienen las partículas. Bueno, solamente para poder cerrar la sesión del día de hoy y poder tener elementos de lo que vamos a estar trabajando, quisiera nada más
retomar esta sección que les estaba compartiendo. Lo que estamos visualizando es una partícula que se suelta, a lo mejor de ese cañón de electrones, y está dentro de un campo magnético uniforme. Acabamos de observar que se genera un círculo perfecto, ¿verdad? Un círculo perfecto de cierto radio. Y la pregunta es, ¿cómo podríamos determinar el tamaño de ese radio? ¿Cómo determinar este radio? Es un pequeño cálculo, simplemente para poder predecir lo que ocurre con la partícula que estamos analizando. Bien, ¿se acuerdan de movimiento circular, chicos? Cuando estábamos viendo leyes de Newton. Sí. Bueno, la fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta, ¿verdad? Y la aceleración centrípeta es el producto velocidad al cuadrado por el radio. ¿Se acuerdan de esto? La aceleración centrípeta. ¿Qué es la aceleración centrípeta? ¿Recuerdan? La aceleración que se genera hacia dónde, chicos? Hacia afuera, ¿no? Hacia el centro. Si un objeto está girando es porque hay una aceleración o una fuerza que hace que eso se mueva hacia el centro de una trayectoria circular. Si no, se iría volando hacia otro lado. ¿Ok? Si ustedes utilizan esta ecuación, ¿sí? Para que se mantenga en esa dirección, la fuerza centrípeta en realidad es la fuerza magnética, muchachos. Y se está moviendo con esta velocidad. ¿Están de acuerdo? La fuerza magnética como magnitud, ¿sí? La podemos aplicar con la definición de la fuerza magnética. Es la magnitud del campo, la magnitud de la velocidad por el seno del ángulo. Como el seno del ángulo son 90 grados, seno de 90 grados, pues esto siempre va a dar 1. Nos va a quedar simplemente la carga, el campo magnético y la velocidad. Ok. Lo que nos interesaba, muchachos, era conocer el radio de la curvatura. Aquí está el radio. Despejen, muchachos, el radio. ¿Qué tendríamos? Esto, ¿verdad? Esta velocidad es la misma. Entonces, ¿qué pasa con una de estas velocidades? ¿Qué podemos encontrar con este sencillo cálculo, muchachos? ¿El radio de ese círculo? Del círculo de la trayectoria. ¿Están de acuerdo? Oigan, si quieren saber a qué velocidad angular está viajando ese electrón, ¿se acuerdan? Velocidad lineal es igual a omega por el radio, ¿verdad? La velocidad angular es velocidad sobre el radio. ¿Qué tenemos, chicos? La velocidad entre el radio. Masa sobre QB. ¿Qué nos daría? ¿Qué tan rápido gira? Q por campo magnético entre Q por B entre la masa, ¿verdad? Esto de aquí, ¿qué nos daría? ¿Qué tan rápido está? Girando, ¿no? La velocidad angular. Entonces, fíjense cómo ahora combinándolo con la cinemática del movimiento circular, podemos obtener una propiedad de ese sencillo experimento. ¿Qué tan rápido está girando circularmente? ¿Qué radio formaría? Se pueden dar cuenta que depende de la masa y depende nuevamente de la cantidad de campo y la carga. Bueno, simplemente un pequeño análisis. Chicos. ¿Profe, ¿puedo tomar foto? Sí, claro, adelante. Ahorita les comparto el video de la sesión para que lo tengan ahí a la mano. Muchachos, estamos introduciéndonos en el origen del campo magnético, en cómo se va a trabajar, vamos a estar trabajando, pero que es importante esta primera sesión, pues tener claridad sobre las ideas generales, que son fuerza magnética en cargas, fuerza magnética en conductores, irnos familiarizando con estas ideas del comportamiento del campo. Poco a poco vamos a ir ahondando. Nuestra idea es explicar el comportamiento de los motores, de los generadores, de los transformadores, pero para eso necesitamos generar los elementos básicos del origen de las interacciones magnéticas. La primera interacción magnética que necesitamos reconocer es la fuerza magnética. Ya con esta información de fuerza en conductores, pues ya vamos a poder explicar el motor eléctrico. La verdad es que su funcionamiento es muy sencillo. Nikola Tesla es el inventor del motor eléctrico. Y vamos con este elemento de fuerza magnética en conductores entender cómo funciona este proceso. ¿Está bien, chicos? Bueno, muchachos, les quiero pedir de favor, tenemos para el día de hoy una actividad de
de quiz, pues no se les olvide, la tenemos para el día de hoy como fecha límite. Y voy a dejar para empezar a practicar con fuerza magnética algunos casos de estudio de fuerza magnética en cargas, fuerza magnética en conductores y algunos elementos de cálculo de radios y de velocidades angulares en este tipo de arreglos, simplemente para no dejar pasar la forma circular que tiene el campo magnético cuando se está moviendo una partícula. Vale la pena porque eso nos va a irnos moviendo a geometrías más elaboradas. ¿Ok, chicos? Bueno, terminamos por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana para continuar con esto. Sí, adelante. Una duda. Las dos actividades del profe Humberto se hacen, ¿verdad? Las dos actividades del profe Humberto, las que subió de... Sí, claro. No me acuerdo qué es. Sí, ¿verdad? Sí, seguramente las tienen que terminar. ¿Ok? Son del módulo 3, Okay. ¿no? Muy bien, chicos. Estamos en el segundo módulo ya de nuestra sección de magnetismo. Con esto ya estamos en el cierre. Ya solamente vamos a estar trabajando con magnetismo esta semana y media que nos queda. Les platicaba que estamos pues ya en ese proceso de cierre. ¿Está bien, chicos? Bueno. Listo, profe. Que descansen, chicos. ¿Mañana a qué hora hay asesoría, profe? No, mañana ya ve que de 1 a 3 yo tengo espacio. Cuando ustedes gusten, nada más reserven ahí en la aplicación de You Can Book Me. Ahí está la liga en su curso para que podamos trabajar. ¿Está bien, chicos? Hoy también, profe, hay asesorías. Hoy también, si gustan, de 1 a 2 y media, nada más mándenme un mensaje y con gusto nos conectamos. Ok. Bueno, que estén muy bien, chicos. Que descansen. Gracias, profe. Nos vemos. Profe, que descanse. Va, igualmente, chicos. Bye. Perdón, una duda. Sí, adelante. Entonces ya solo queda el examen de magnetismo. Está la actividad, la parte de magnetismo, así es. Ok, ok. Sí, es que ya hice el examen que es para hoy, pero nada más quiero saber. Nada, nos falta el examen de magnetismo y como que dice, ya acabamos todos los exámenes, ¿no? Vamos a trabajar primero con las tareas individuales, 2, 3 tareas más y un quiz final de magnetismo, exactamente. Ok, profe. No, está muy bien. Muchas gracias, profe. Sale, chicos, que descansen. Hasta luego. Profe, Bye. Mande. El examen de magnetismo, ¿cuándo va a ser o cómo? No, van a tener una tarea, pequeños ejercicios de estos temas, de fuerza magnética en cargas, conductores, movimiento en una trayectoria circular. Nada más esto. Ok, gracias, profe. Que descanse, Buen chicos. día. Igual. Mande. Perdón. ¿Cuándo se entrega lo de el reto a la memoria? El reto lo tenemos que entregar el jueves de la siguiente semana, de hoy en 8. Ok. Muchas gracias, profe. Que descansen, chicos. Igual. Bye.